claramente la intención de nuestra serie de mensajes es que podamos nosotros iniciar este año, como dice el título, caminando con el Espíritu Santo, ¿cierto? Cultivando una espiritualidad profunda. Y para que tengamos una espiritualidad profunda, sabemos que debemos y necesitamos pasar por desafíos. Dicen que esta frase es de varios autores, ahí hay varios autores que adjudican esa frase, pero es una verdad que podemos todos reconocer. Un mar tranquilo no prepara o no hace un marinero habilidoso. Un mar tranquilo no hace un marinero habilidoso. Sabemos que estar bajo presión es necesario. Nosotros, para nuestra formación en distintas áreas, tenemos que someternos muchas veces a pruebas, a tensiones, a presiones, y todo ese proceso también nos va formando, nos va fortaleciendo, ¿cierto? Y la presión, y sobre todo la presión cuando estamos siendo formados, forjados, va a revelar quién nosotros realmente somos. ¿Cuáles son nuestras verdaderas habilidades? Uno sabe que un piloto de carrera es realmente un gran piloto cuando él está a 300 kilómetros por hora, si viene una curva. No cuando está a 20, porque a 20 también manejo yo, ¿cierto? La habilidad se manifiesta en los momentos de mayor presión, pero también va a revelar la calidad de nuestro carácter. Cuando alguien está bajo presión, uno naturalmente tiene menos filtro. Usted sabe cuando usted está ahí muy presionado, muy presionado, muy presionado, y alguien te viene a preguntar una pregunta tonta, y usted responde sin filtro. Y ahí, dependiendo del tipo de filtro que tienes, ahí se revela. Porque uno puede explotar, pero algunos explotan peores que otros, ¿sí o no? La presión también va a revelar nuestro carácter. Y obviamente que nadie quiere estar bajo presión, pero para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar, la presión es necesaria. El conflicto es necesario. El roce es necesario. Porque es a partir de ese conflicto, de esa tensión, de esta presión, que se desarrolla nuestro carácter, que desarrolla nuestros dones. Y si es así, debemos reconocer que el Espíritu Santo claramente nos conducirá a momentos de presión, a momentos de dificultad. Quizás el sueño de muchos creyentes y de muchas personas en general es de que Dios venga a mi vida para hacer de mi vida una vida más tranquila. Porque todo lo que quiero es vivir tranquilamente. No quiero problema, no quiero atado. Quiero salir en la mañana para trabajar, ningún problema en el trabajo. Llegar a la casa, todo bien. Bien de salud, bien de plata, no hay ningún problema, no hay ningún problema en el colegio con los niños, ningún problema de salud, nada, todo en paz. Eso es lo que quiero. Por eso quiero a Dios en mi vida, para que no tenga ningún problema. Eso es un mito, no es así, eso es absolutamente imposible. Olvídate de esta idea. Si tu sueño es de tener una vida sin problema, te tengo que decir que este es un sueño idiota. ¿Por qué? Porque eso no está vinculado de ninguna manera a la realidad. No hay una persona que no haya tenido problema. Y menos aún esperando que Dios venga a mi vida para hacer mi vida una vida sin problema. Mira la vida de las personas que caminaron con Dios. Grandes personas. Todo tipo de atado, todo tipo de problema. Podemos decir que muchos de ellos tuvieron más problemas después de seguir a Jesús que antes. Pablo, antes de seguir a Jesús, era un tipo súper influyente, súper importante, súper respetado dentro de su cultura, dentro de su pueblo. Él perseguía a los creyentes y luego él se convierte y pasa a ser un creyente también. Y él perdió toda la fama que tenía en el otro mundo y entró en un mundo donde él tenía, no era una persona desconocida, era una persona odiada. Porque por medio de él otros hermanos en la fe fueron muertos. Entonces el estatus social de Pablo junto a su nueva familia era -100.
Y ahí uno dice, no, pero igual el loco era seco, así que, ¿no es cierto? El Señor lo bendijo y él tuvo un ministerio fructífero. Él mismo hace su relato. Él fue perseguido por los gentiles, perseguido por los creyentes, perseguido por la propia iglesia donde él trabajaba. O sea, era una vida claramente llena de problemas. Esa es una muestra de que el Espíritu Santo nos conduce a problemas. Hoy día vamos a hablar sobre un otro grupo de hermanos que estaban experimentando recién los primeros momentos de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, una nueva etapa. Ellos estaban llenos del poder de Dios y por el poder de Dios fueron capaces de realizar un gran milagro. Después de realizar ese gran milagro, ¿qué pasó? Vinieron a los jefes de la religión. Mira lo que dice el texto ahí en Hechos 4, de 1 al 22. Dice, mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que los mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Y así no volverán a hablar de este nombre a nadie. Los llamaron y lo ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron ir. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Todo eso comenzó, toda esa pelea comenzó por cuenta de un milagro. Pedro y Juan estaban subiendo al templo. Ya habían predicado una primera vez. Miles de personas se habían convertido y ellos estaban volviendo al templo, donde obviamente iban a predicar nuevamente. En la entrada había un paralítico, como ustedes pueden ver, 40 años paralítico. Y él estaba ahí postrado pidiendo limosna. En aquella época los paralíticos, obviamente por su condición, por no poder trabajar, normalmente todos los paralíticos pobres eran personas que vivían de la generosidad de los ajenos. Y él estaba ahí, ese hombre pide una monedita para los apóstoles y Pedro dice la famosa frase, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levanta y camina. Y en ese momento el hombre se puso de pie, empezó a caminar y fue toda una conmoción. Pedro empezó a predicar y
más 4.000 personas se convirtieron. Fantástico. Pero sabemos que no era cosa de tardarse mucho tiempo para que los líderes de la religión se pudiesen ahí incomodar con todo eso y decir, a ver, vamos a poner orden en eso, vamos a ver qué es lo que está pasando acá, porque ellos estaban perdiendo el control de la gente. Y aquí tenemos a Lucas relatando ese primer encuentro de los apóstoles con los líderes judíos, que recuerden, a menos de 2 meses habían crucificado a Jesús en esa misma ciudad. Entonces todo estaba ahí como hirviendo, todo estaba muy en carne viva. Y ellos estaban experimentando algo fantástico. Quizás alguien podría decir, bueno, con la venida del Espíritu Santo, los apóstoles llenos del poder de Dios, y ahora, ¿qué puede salir mal? ¿Cierto? Ahora estaban incluso sanando gente, haciendo milagros como Jesús hacía. El poder de Jesús está acá. Y la lógica es, si Dios está con nosotros, nos va a bendecir. Luego, no tendremos problema. Pero el Señor los bendijo, los llenó del Espíritu, y lo primero que tuvieron fue un problema. Para mostrar cómo el Espíritu Santo nos conduce al conflicto y cómo Él espera que nosotros aprendamos desde los conflictos en los cuales Él nos pone. Quizás es contraintuitivo pensar que Dios nos pone en problemas intencionalmente, más allá de nuestros pecados, porque nosotros nos metemos por nuestro propio empeño en problemas, ¿sí o no? Nos metemos facilísimamente, así como que nos lanzamos. Pero aun cuando nosotros nos portamos, entre comillas, bien, aun cuando buscamos a Dios y cuando queremos más de Dios y queremos ser más santos y queremos servir al Señor, el Señor igual nos pone en problemas. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, hay muchas razones, pero el punto no es el por qué. El punto es cómo aprendo con eso, cómo debo vivirlo. Primeramente, tenemos que entender que el conflicto es inevitable. Si tú quieres caminar con Dios, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres vivir para Dios, con Dios, que el Espíritu Santo llene su vida, entienda, Él te va a poner en problemas. Y era cuestión de tiempo que los líderes religiosos fueran a confrontar a los apóstoles. ¿Por qué? Porque esos líderes religiosos estaban divididos en 2 grupos. Un grupo, el mencionado acá, el grupo de los saduceos, que era un partido político de aquellos que componían los sacerdotes. Los sacerdotes controlaban el templo. Y ellos controlaban el templo, incluso tenían una guardia del templo que se menciona ahí, y tenían ellos un control político porque era un gobierno bajo el gobierno de Roma, y ellos tenían una autoridad que daba el gobierno para que ellos manejaran todo eso. Eso claramente involucraba plata, influencia, poder y todo lo demás. Y más, esos saduceos, ellos tenían la prerrogativa de la enseñanza. Ellos eran los maestros del pueblo. Ellos eran los líderes de la iglesia, los presbíteros ahí, ¿cierto? Entonces, si de repente alguien viene aquí predicando cualquier cosa, el consistorio va a decir, oye, compadre, vamos a conversar. Eso fue lo que pasó. Y la predicación de Cristo, la predicación de Pedro, era una acusación directa a ellos. Porque, ¿qué es lo que Pedro predicaba? Lo que él dijo acá. Él predicaba a Cristo. ¿Qué Cristo? El Cristo que ustedes crucificaron. Y ese que ustedes crucificaron es el Mesías. Lo que significaba para ellos una vergüenza absurda. ¿Por qué? Todos los judíos estaban esperando el Mesías. Cuando el Mesías vino, no solamente no lo reconocieron, no solamente no creyeron en él, aquellos que eran los líderes, los sabios, los teólogos, no solamente no creyeron en él, como lo crucificaron. ¿De qué sirve entonces ese grupo de gente como teólogo que no pudo ver lo más obvio? Y ese tipo de acusación era una acusación que iba en la herida de todos estos hombres llenos de orgullo. Y claramente el problema iba a llegar más temprano que tarde, de hecho, ¿no es cierto? Y ellos sabían que, más que nada, porque ellos eran políticos también.
Ellos sabían que estaban perdiendo poder político con la gente. Porque mientras Pedro hablaba, y sabemos que el hablamiento puede haber, ¿no es cierto?, apoyadores y detractores, qué sé yo, pero no había un hecho todavía tan significativo como ese milagro. ¿Por qué? Mientras son palabras, palabras pueden ser rebatidas. Alguien puede decir mentira, eso no pasó. Punto. Y ahí generar ahí opinión tuya, opinión mía. Pero había un hombre que por 40 años estaba ahí postrado. Todos conocían a él. Era de conocimiento público. Todos sabían quién era él. Porque él vivía ahí 40 años pidiendo limosna. Y cuando ese hombre es sanado de una forma absurda, ellos no tenían cómo controlar esa narrativa. Y estaban entonces en problemas. Por eso llaman ahí a Pedro y a Juan. Fíjate que algo bueno como el milagro provocó mayor presión sobre ellos. Algo que era bonito, que era una confirmación de que ellos eran los personajes que estaban efectivamente encarnando Cristo ahora en el mundo, porque el poder de Jesús estaba en ellos. Algo bueno, algo deseoso estaba generando problemas. Fíjate que el milagro abre una narrativa potente, porque para la mentalidad del judío de aquella época, solo puede realizarse milagros quien tiene el poder de Dios. El haber realizado ese milagro hizo para el judío promedio entender que hay dos discursos acá. ¿De qué lado está Dios? Los discípulos hicieron ese milagro, pero los saduceos no tenían nada de que sustentar su tesis de que Dios estaba del lado de ellos, más allá de la historia y de la tradición. Y es por eso que ellos se asustaron y llamaron a los apóstoles ahí. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la gente, Dios se está revelando ante todos que lo que ellos dicen es verdad. ¿Por qué? Por causa del milagro. Por eso que la pregunta que ellos hacen no es con relación a la prédica, sino que ¿en nombre de quién ustedes hicieron ese milagro? Porque ¿cuál fue el intento? El intento era desclasificar el milagro. Porque si ese milagro no vino de Dios, son unos charlatanes. Simple. Esa era la intención. Pero ellos fueron confrontar a los apóstoles y, como vimos aquí, terminaron perdiendo, ¿no? Pero el tema es que el milagro fue lo que hizo explotar la pequeña tolerancia que tuvieron ellos a las primeras predicaciones de los apóstoles. Y la acción de Dios, ¿entienden eso? La acción de Dios en la historia va a generar impacto y va a producir incómodo. Eso es así. Si Cristo predicando, hubo gente que dijo, eso es muy duro, yo no quiero. Si Cristo haciendo milagros, la gente dice, no, si lo hace eso por el poder de Satanás. Jesucristo, ¿y qué pasa con nosotros? La acción de Dios en la historia genera un impacto. ¿Por qué? Porque la acción de Dios en la historia va a confrontar a los ídolos de las personas. Y cuando alguien ve a su ídolo confrontado, se pone violento. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Piensa en lo más importante, lo más valioso, lo más amado que tienes. Lo vas a defender con mucho empeño, diferentemente de algo que es poco amado y poco valioso. Los ídolos de nuestros corazones son cosas que amamos profundamente y lo ponemos en lugar de la divinidad. Cuando alguien ataca eso, es como si estuviera atacando su propia existencia. Y la gente se pone agresiva. El Evangelio va a confrontar a los ídolos nuestros y de todo el mundo. Y claramente nos va a meter en problemas. Pero el punto aquí es que debemos ser valientes, debemos enfrentar esos problemas. Siempre cuando somos llevados por el Espíritu Santo. No problemas que son producidos por nuestra propia pecaminosidad. Estamos hablando de que cuando nosotros optamos en seguir, en servir al Señor, en obediencia al Señor, en dar testimonio del Señor, en vivir en coherencia con la fe que profesamos, en el contexto del trabajo, familia, del mundo,
Cuando vivimos así, el Señor aún así nos pone en un momento de confrontación, debemos tener valor, así como los apóstoles, porque si el Espíritu Santo nos condujo a esa tensión, es porque Él no solamente nos tiene algo que enseñar, porque es importante que entendamos que el mundo no gira alrededor de nosotros, sino que Él está haciendo algo más grande en nuestras vidas, desde nuestras vidas, por medio de esa tensión. Así que coincidamos en eso. El conflicto es inevitable, pero ese conflicto claramente es puesto en nuestras vidas para glorificar a Cristo. Conflicto glorifica a Cristo. Porque ellos llamaron a los apóstoles, confrontaron a los apóstoles y todo el escenario era un escenario de terror. Fueron ahí los soldados, los de la guardia del templo, y los metieron en la cárcel. Convenientemente estaba tarde, así que dejemos para mañana. Convenientemente los dejaron toda una noche en la cárcel. ¿Para qué? Para amedrentar sus corazones. Toda una táctica que funciona bastante bien. Ellos tenían un poder muy grande ante el pueblo, porque ellos podían prohibir a cualquier persona de entrar al templo. Ellos podrían transformar a una persona en un paria social. Ellos podrían, dentro de la teología de los judíos de aquella época, eliminar a esa persona del pueblo, quitarle la salvación, por decirlo de una forma. En la mentalidad de ellos, ese era el poder que tenían ellos. Además, era un poder que estaba asociado al poder militar, porque ustedes saben que fue por medio de ellos que ellos lograron el apoyo de los romanos para la crucifixión de Jesús, porque ellos podían hacer un montón de cosas menos matar. Para matar tenía que tener la intervención de Roma, pero ellos tenían relaciones muy cercanas ahí con ellos. Eran tipos profundamente políticos. Y más encima había un aspecto interesante aquí en ese conflicto, es que ese grupo de los saduceos era diferente del grupo de los fariseos, que eran los dos partidos políticos en la época. Eran tres en realidad. Los esenios también eran los radicales, ¿no es cierto? Pero tenían ahí dos partidos ahí. Los saduceos era el clero, la gente del templo, los teólogos. Los fariseos eran los laicos, pero que eran así hiper religiosos. Pero los laicos eran conservadores teológicamente y los saduceos eran liberales teológicamente. Ellos no creían, por ejemplo, que la resurrección existiera. Ellos no creían en un montón de cosas. Y aún así, cuando ellos confrontan a los discípulos, confrontan en gran medida y se enojaban con ese discurso, porque ellos predicaban que Jesucristo había resucitado. Si Jesucristo mismo resucitó, eso los dejaba aún más en vergüenza, porque ellos tenían una postura que negaba eso y ahora tenemos una evidencia innegable que pasó aquí en esta ciudad hace como 2 meses y que ahora está haciendo todos esos milagros. Era desarmar toda una estructura teológica, entonces ellos estaban bien preocupados. Pero el punto aquí es que ellos fueron puestos ahí y fue por medio del poder de Cristo que ellos fueron puestos ahí. El poder de Cristo fue el que levantó a aquel hombre que era paralítico. De todos modos, la historia está contada para que entendamos que el conflicto no es entre Pedro, persona jurídica o persona natural, ¿cierto? Juan, persona natural, y los saduceos. Era lo que Pedro y Juan representaban. Ellos no estaban en contra, ellos como individuos, ellos estaban en contra de Cristo, que era encarnado en la predicación y en la vida de ellos. Y es exactamente eso que tenemos que entender. Si nosotros seguimos a Jesús, no enfrentaremos problemas porque, ay, pobrecito de mí, que el mundo a mí me odia como si yo fuera él. No, es Cristo en nosotros. Puede ser que la gente no te tengas en buenos ojos porque eres pesado, porque hiciste algún daño a alguien en el pasado, o porque el otro en su corazón tiene un corazón distorsionado y odia a cualquiera. Pero el punto no es ese, el punto acá es que debemos entender que con el Espíritu Santo nos pone en ciertas situaciones
Claramente es contra Cristo en nosotros que esa situación se levanta, y eso es lo que vemos acá, y es exactamente eso lo que Pedro se refiere. Pedro estaba presionado, había pasado la noche en la cárcel, Pedro y Juan, y eso puede ser terrorífico para cualquiera, porque había pasado pocos días de que Jesucristo había sido crucificado por ellos mismos en esa ciudad. Al día siguiente, el texto de Lucas es hermoso porque Lucas va a poner detalles. Él no simplemente dice, y estaban todos los poderosos ahí. No, él los nombra. Estaba fulano, ciclano y beltrano. Estaba Anás, estaba Caifás, probablemente Anás era el sumo sacerdote de turno. Estaba Caifás, que era su suegro, o al revés, no sé. Pero estaban todos los importantes ahí, los nombra varios. Para hacer un hincapié en que la presencia todas de ellos en pleno era una forma de presión contra los apóstoles. No es que mandaron a alguien a confrontar, oye, anda a ver qué tienen esos locos. No, ellos fueron en personas para que con su vestimenta, con su presencia, generaran presión para intimidar a los apóstoles. La costumbre era de hacer un semicírculo. Ellos estaban al medio, de pie, y todos sentados. Y ellos ahí confrontados por un grupo de gente que los odiaba. En ese contexto, en vez de Pedro responder como quizás muchos de nosotros responderíamos, no, a ver, no están así. En realidad nosotros somos judíos también. No, si yo toda mi vida acá, he venido aquí al templo todos los años y me he portado bien, no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que Pedro no vino con ese diálogo que quizás muchos de nosotros pondríamos así como que, no, a ver, no es tan así, no es tan grave. Fíjate, tenemos el mismo Dios. ¿Ah? Y estamos al mismo lado. No somos enemigos, somos amigos. ¿Para qué pelear? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro comienza de una forma bastante osada. Él comienza diciendo, bien, ahora nos acusa a nosotros de haber hecho el bien a un pobre que todos ustedes conocen, que era un paralítico y ahora está caminando. Nos acusan de hacer algo bueno. ¿Y cuál es el problema en eso? Así. Pero no quedó ahí. Él dijo, pero para que ustedes sepan y entiendan en nombre de quién o en qué autoridad hicimos eso. Ese hombre se levantó por el nombre y en el poder de Jesús de Nazaret. Este a quien ustedes crucificaron, pero que Dios levantó de los muertos. Él pone Cristo. No se trata de Pedro, no se trata de Juan, es Cristo. Pero al poner Cristo al centro, Él hace con que la opresión que ellos vivían sirviera para que Cristo fuera más glorificado, porque lo que ellos estaban predicando a plenos pulmones allá afuera, Él se los dijo en sus caras, ahí. Y Cristo fue glorificado frente a ellos. Y más, lo que es interesante es que Pedro va más allá en la crítica a esos hombres, porque dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Citando el Salmo 118, 22. Si usted tiene Biblia, si usted puede abrir el Salmo 118, 22, usted va a ver que es parecido, pero no es igual. ¿Qué dice el Salmo 118, versículo 22? Vamos a ver aquí, dame unos segunditos. Versículo 22 dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Pero ¿qué dijo Pedro acá? La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron. Él toma el texto del Antiguo Testamento e aplica de una forma contraria a lo que los teólogos de la época aplicaban. Porque como los teólogos de la época, los saduceos, los líderes leían esto. Las piedras, aquí versículo 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Ellos identificaban que los constructores no eran ellos, porque ellos no iban a rechazar al Señor. Ellos eran los rechazados. Pero lo que dice el Espíritu Santo por medio de Pedro es que
mira, ustedes están en el lado contrario de la historia. Porque la piedra angular. ¿Y por qué piedra angular? Nosotros tenemos un templo que está así en formato cuadrado, pero imagínense los arcos que se formaban en la arquitectura de aquellas épocas. Los construían con piedras y había una piedra especial que daba el calce para los dos lados de la estructura, haciendo con que la estructura quedase parada. Era la piedra más importante de toda la construcción, porque tenía que tener un formato específico, tenía que tener un calce perfecto. Y él estaba diciendo aquí que, imaginen ustedes los constructores que están construyendo algo y botan algo que es el esencial para la construcción. Es hacer con que el dueño de la casa se desespere. Dice, ¿cómo botaste esa? Si es la pieza más importante. Y eso es lo que Pedro está diciendo acá. Ustedes están profundamente equivocados en su teología. Ustedes rechazaron a Cristo. Pero la piedra que ustedes rechazaron, Dios la transformó en la piedra angular, la más importante. Cristo fue glorificado por medio del conflicto acá. Y esos conflictos glorifican a Cristo, mostrando que esa es no solamente la misión de Dios, sino que la nuestra también. Y eso es importante entender por qué. Porque si la misión del Espíritu es glorificar a Cristo y no hacer de nuestras vidas acomodadas, entonces nosotros tenemos que caminar por caminos donde Cristo sea más glorificado y no necesariamente yo sea más bendecido. Esa es nuestra misión. Si esa es la misión del Espíritu, esa también es nuestra misión. Y por eso, para que Cristo sea más glorificado, es que Dios te dio las cosas que tienes. Es que Dios te puso en los lugares donde estás. Es porque Dios te dio los dones de los cuales disfrutas. Para que Él sea más glorificado por medio de los bienes que tienes, por medio de la familia que forma, por medio del trabajo que desarrollas. Lo que Dios te ha dado y lo que Dios te ha quitado es para la gloria de Cristo. Porque nosotros somos intensamente insatisfechos. Si tenemos hijos es porque tenemos muchos hijos, si no tenemos es porque no tenemos. Si tenemos trabajo es porque, ay, me carga ese trabajo, si no tenemos trabajo, ay, Señor, no tengo trabajo. Si tengo un auto es porque está muy viejo, si ando a pata quiero un auto. Si estoy casado reclamo de mi marido, mi esposa. Si estoy soltero, ay, Señor, no tengo esposa. Somos insatisfechos. Porque pensamos que todo eso es simplemente para nuestro bien y que nuestra misión en el mundo es ser feliz. No, nuestra misión en el mundo es que Cristo sea más glorificado. Y para que Cristo sea más glorificado en tu vida, Él te ha dado y te ha quitado cosas, Él te ha dado y te ha quitado bienes. Y es por eso que Dios nos conduce a momentos de conflicto, de tensión, de presión, de dificultad, para que Él sea más glorificado. Y eso es lo que hace Pedro acá. Cuando hay confrontación a Cristo en nosotros, Él es más glorificado. Pero no solamente eso, el conflicto nos hace crecer como discípulos de Jesús. Porque estaba ahí Pedro, Juan, hablando a todos esos hombres que eran hombres viejos de teología, de templo, de importancia. Cuando hablamos de teología estamos hablando que esos caballeros, para llegar al punto donde ellos estaban, ellos literalmente tenían que memorizar todo el Antiguo Testamento. Al punto de que cuando Pedro cita Salmo 118, 22, ellos sabían, no tenía versículo en ese entonces, pero ellos sabían exactamente qué texto era. Y ellos sabían que en el texto no estaba la palabra ustedes, los constructores. Ellos sabían. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban desde la edad de los 9, 10 años de edad, dedicados exclusivamente a estudiar las Escrituras, a memorizarlas, a conocerlas. Eran teólogos profesionales, doctores. Pero Pedro y Juan eran pescadores. En vez de estudiar la Biblia y la teología, ellos pescaban con su padre. Eran hombres comunes,
Quizás alguien va a leer el texto y tener la impresión que eran ignorantes. No eran ignorantes. Eran emprendedores, gente que no se dedicó a eso, pero que se dedicó a otras cosas. Pero que claramente no tenían el estudio, la formación, no pasó por el seminario, no hizo un magíster, no estudió un doctorado, y claramente no tenían ahí el manejo. Pero cuando vieron ahí la exposición, tanto la autoridad con la que decían, como el contenido, el fundamento, todo eso demuestra una habilidad que ellos en el papel no tenían. ¿Y qué dijeron los líderes ahí? Claramente estos hombres estuvieron con Jesús. Ese conflicto no fue solamente importante para que Cristo sea más glorificado frente a los líderes judíos, pero era esencialmente importante para el proceso en el que Pedro y Juan estaban, en la consolidación de su liderazgo frente a la nueva iglesia. Porque el conflicto iba a haber sí o sí. Cristo iba a ser perseguido sí o sí, eso se sabía. Pero había un tema importante ahí. Estaba en consolidación la estructura y liderazgo de la iglesia. No había un liderazgo como ya tenemos establecido ahora 2000 años después, con presbiterios, con consistorios, donde se eligen los pastores y donde uno sabe quién manda y quién no. En aquella época se estaba conformando ahí, en aquel momento. Y Pedro y Juan, al pasar por eso, ellos, al tener esa osadía y a demostrar esa osadía, ellos experimentaron ahora por primera vez lo que Cristo había dicho antes. No tengan temor cuando ustedes estén frente a gente poderosa, porque el Espíritu se les dará lo que les debe decir. Y ellos ahora estaban experimentando. Y la iglesia veía eso. Eso fue para ellos un rito de transición. Eso se ocupa en la sociología, en la antropología, para vincular ciertos momentos críticos en la historia donde uno, al pasar por este evento, es reconocido por su tribu de una u otra manera. Tenemos algunos ritos de transición en nuestra cultura, pero ese era un momento muy importante para ellos, porque el texto de Lucas va a decir que Pedro, al hablar, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y ahí él empieza a hablar. Momentos de tensión, de presión, son puestos en nuestras vidas para que nosotros desarrollemos habilidades que no podemos desarrollar si nosotros no pasemos por ellas. Para que seamos más útiles en las manos de Dios, necesitamos pasar por ese tipo de conflicto. Y es interesante lo que Pedro y Juan sufren acá, porque ellos demuestran una habilidad que no habían demostrado antes. Hay momentos en la vida en que uno no sabe hacer ciertas cosas hasta que lo hace. Y mucho de lo que tenemos que aprender, debemos aprender por medio del ejercicio. ¿Cómo ellos aprenderían a ser resilientes y a tener buenas respuestas ante la opresión si ellos no son oprimidos nunca? Fíjense ustedes que una de las bendiciones del Espíritu Santo en nuestras vidas es proveer a nosotros de paciencia. ¿Paciencia para qué? ¿Para qué se necesita paciencia? Exactamente para estas circunstancias que nos quitan la paciencia, que nos agotan. Nosotros somos llamados a tener amor en un mundo que no sabe amar. Somos llamados a tener comunidad en una sociedad profundamente individualista. Somos llamados a confiar en el Señor cuando confiamos solamente en nosotros y nuestro dinero. Por lo tanto, para que nosotros podamos aprender cosas que Dios quiere que aprendamos, Él nos meterá en las mismas circunstancias donde esas habilidades sean necesarias. Y al pasar por la prueba, podemos nosotros mirar a nuestro propio corazón y ver que Dios me ha transformado. Un elemento muy importante de la historia del pueblo de Israel fue el encuentro de Jacob con Jesús.
Usted no sabe, pero Jesús peleó mano a mano con Jacob. No el Jesús encarnado, pero el Cristo ahí antes preencarnado. Una pelea física, toda la noche, dura. Después de ese evento traumático, es que Jacob efectivamente abrazó la misión de Dios para su vida. Fue tan así que Dios le cambia el nombre. Jacob, que significa engañador, pasó a llamarse Israel, príncipe de Dios. Por eso se llama el pueblo de Israel. Y interesante, uno se pregunta, ¿por qué no se llama pueblo de Abraham? Que era el padre de todos, que el que comenzó todo. ¿Por qué tiene que salir con el nieto y uno de los nietos? Porque habían otros también. Y Dios escogió a Jacob. Pero para que Jacob fuera lo que Dios quería que él fuera, él tenía que pasar por la prueba. En ese caso era una prueba muy complicada porque era luchar físicamente contra Dios mismo. Pero dejemos eso para otro sermón. El punto es, conflictos como estos son necesarios para que tú crezcas. ¿Para crecer para qué? Crecer para hacer lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y ese es nuestro desafío cuando hablamos de caminar con el Espíritu Santo. Porque la pregunta es, ¿caminar para qué? ¿Qué gano con esto? Caminar con el Espíritu Santo hoy día es experimentar en pequeñas dosis lo que es la mismísima salvación. Lo que es estar con Dios. Porque salvación no es simplemente no ir al infierno, no. Salvación es estar con Dios. Y Dios nos ha dado la oportunidad de comenzar a estar con Él ahora. De estar con Él en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestra rutina. Por lo tanto, debemos abandonar esa idea de que debemos seguir a Jesús para tener una buena vida. Y entender que si somos llamados para estar con Él, Él nos guiará para los caminos que Él nos lleve. Caminar con el Espíritu Santo no es poner el Espíritu Santo en el asiento del pasajero y llevarlo como un llaverito hacia donde vaya yo. Caminar con el Espíritu Santo es sentar uno en el asiento del pasajero. Y ahí el que maneja hacia donde quiere. Eso es Dios. Por lo tanto, nosotros debemos cultivar un cristianismo que sea más valiente. Que entienda que hay problemas, enfrentaremos dificultades y conflictos por ser cristianos. Comenzando con nuestro propio corazón. Pero yo tengo que ser valiente porque para esas pruebas es que Dios me puso ahí. Para esas luchas es que Dios me puso ahí. Y Dios me capacitará a las luchas a las que Él me conduzca. Ahora, debemos de pensar menos en cómo estar cómodos y pensar más en de qué manera hago con que mi existencia, mi vida sea útil para Dios. Porque si todo lo que te preocupa es cómo tener una vida, cómo realizar tus sueños, cómo tener una vida más tranquila, cómo pasarla bien, es una serie de pensamientos que son aquellos que hacen con que alguien sea inútil para la humanidad. Entienda, hay un plan acá en marcha, hecho por Dios, y somos llamados a ser parte de este plan. La pregunta es, ¿cómo puedo ser útil para Dios? ¿Cómo puedo hacer con que mi familia no tenga la finalidad única de hacerme sentir realizado, sino con que mi familia cumpla los propósitos de Dios para ella y sea útil para Dios? ¿Cómo puedo hacer con que mi trabajo no tenga simplemente el propósito de poner unas luquitas en mi cuenta al fin del mes, pero que tenga el propósito de ser útil para un plan que yo desconozco en amplitud, pero un plan que está en marcha? ¿Cómo puedo hacer con que mi relación, mi matrimonio, cómo puedo hacer con que mi vida familiar, cómo puedo hacer con que mi vida comunitaria, mi iglesia sea útil para Dios? Si eso es lo que queremos, ser útiles en las manos de Dios, debemos caminar con el Espíritu Santo hacia donde Él nos lleve, y Él nos llevará a problemas. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.